Sonia Pérez Jansson tenía 39 años, era una persona muy dedicada al deporte, hacía boxeo, entre otras cosas, y quienes la conocían dicen que se cuidaba mucho el cuerpo, pero se le ocurrió inyectarse vaselina en los pechos. Luego de un mes de estar internada, falleció por un edema pulmonar. ¿Qué pasa con la gente que se hace autocirugías? Estamos en comunicación vía Skype con el doctor Jorge Ricardo Pedro, él es cirujano plástico. Doctor, María Julia Olivar lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, María Julia? Gracias por convocarme. Bueno, doctor, ¿es usual esto de usar vaselina para ampliar o mejorar el volumen de los pechos? Lo que es normal es usar silicona, aceite siliconado de lubricación de motores. Lo de la vaselina, la verdad, lo escuchamos muy poco. Es mucho más sólida y debe doler mucho. Lo que es habitual desde hace muchos años es la inyección de silicona industrial. Cuando lo hace el médico, le dice metacrilato para quedar mejor, pero en esa sustancia hay un 70% de silicona industrial. La silicona industrial es aquella que lubrica motores de avión, motores de autos. Es la conocida seguramente por mucha gente que en una época llevaba el auto a lavar y le ponían silicona en los neumáticos o en lugares plásticos para darle brillo al auto. Esa misma silicona es la que se inyecta en el organismo. Como es un aceite con relativa consistencia, se lo inyectan en las mamas o en los glúteos, en la cola, para darle volumen, pero realmente haciendo unos desastres. Ahora, ya de por sí contar que, o sea, saber que ese material ingresa al cuerpo, uno lo hace suponer que implica en sí mismo un riesgo alto para la salud, aun cuando un médico lo proporcione, ¿o no es así? Lo que nosotros vemos habitualmente en capital y conurbano es que lo aplican enfermeros, paramédicos. Es común que se lo apliquen travestis entre ellos mismos, comunidades de travestis, prostitutas. En alguna práctica médica podía ser en los años 90 que todavía se colocara el aceite en las mamas o en los glúteos, pero ya era mal visto y estaba prohibido. O sea, es un aceite de silicona que, en lugar de poner nada que ver con la colocación de implantes de prótesis de silicona, que tienen toda una cubierta, es un gel de alta cohesividad que tiene compatibilidad con el cuerpo, es un gel biomédico con todos los estudios realizados. Esto es aceite industrial, no está estéril, se introduce en las mamas y inicialmente le da un aumento, logran ese objetivo, por eso es que se difunde de boca en boca. Es llamativo, si ustedes leen bien la noticia, esta persona estuvo un mes internada, cosa que nos llama la atención, con graves lesiones en las mamas, pero nunca quiso decir quién le había hecho el tratamiento. Ellos mismos saben que es algo prohibido, son lesiones graves que se producen en el organismo y que deberían estar tipificadas como lesiones graves por el Código Penal. No son tratamientos médicos. Cuando inyectamos esas dimensiones, estoy hablando de entre 500 y 1 litro, 500 mililitros a 1 litro en cada mama o en cada glúteo, en cada cola. Ese ahora, aceite... El médico incluso que atendió a esta mujer dice que fue un caso único en su carrera, el hecho de que haya finalmente reconocido que ni siquiera era ese aceite al que usted hacía referencia, sino vaselina, que tengo entendido que es todavía más pesado. Eso es lo que refería la paciente. Nosotros lo vemos muy habitualmente, por suerte cada vez menos, pero es muy habitual en el Hospital de Clínicas. Hicimos un estudio con más de 50, 60 pacientes que en aquel momento habían llegado a la consulta gracias a alguna difusión en los medios de comunicación, y todas llegaban con lesiones locales, regionales, porque habían sobrevivido a la inyección esta, pero al cabo de unos años ese aceite siliconado, o vaselina en este caso, no es común lo de la vaselina, trata de salir, de migrar y
por un lado se difunde al resto del organismo y por otro lado trata de salir al exterior. Cuando se difunde al resto de las mamas, por ejemplo, cubre la totalidad de la glándula mamaria. Eso le produce una reacción del organismo que trata de defenderse de esa silicona y produce tumores inflamatorios. Una paciente se hace una mamografía y aparece toda una mancha blanca. Otro problema, esa paciente en el futuro no le vamos a poder diagnosticar ni precoz ni tardíamente un cáncer de mama. Entonces es peligroso por las dos razones, porque produce lesiones graves hasta llegar a fistulizarse, a tratar de salir esa silicona al exterior del cuerpo, produciendo enrojecimiento, produciendo tumoraciones, como dije, y llegando al caso, como decía el doctor de La Pampa, en este caso, a tener una mama casi sólida, dura, muy inflamada, con agujeros porque sale la silicona por esos orificios, y en este caso debe haber llegado al pulmón y debe haber producido una infección pulmonar. Qué horror, realmente qué horror. Ahora, ¿se está transformando en una moda autoinyectarse? Esto no, estoy seguro que no fue una autoinyección. Son jeringas de 60 centímetros cúbicos a 100 centímetros cúbicos, con aguja muy gruesa para que ingrese ese aceite. Duele mucho y la paciente no creo que se lo haya hecho. Se lo hacen con quizás otras mujeres, enfermeros. Es raro que hoy en día un médico lo haga, pero tengan en cuenta que hace 3 años en la capital federal, en el barrio de Belgrano, una médica inyectó a una modelo de una reconocida firma de moda que venía de Córdoba y que no le faltaban los medios para hacerse una cirugía cosmética con implantes verdaderos de silicona, sino que le habían dicho que le iban a poner metacrilato en el cuerpo, y vino de Córdoba sola, le inyectaron en los glúteos el aceite siliconado e hizo un tromboembolismo y falleció a las horas. En la necropsia luego se vio que había silicona en los pulmones, o sea, de la región glútea, de la cola, había migrado por la vena glútea hasta llegar a los pulmones y haber hecho un tromboembolismo pulmonar que le produjo masivamente la muerte rápido en las 48 primeras horas. Ahora, ¿por qué se llega en esos casos a este tipo de operaciones, a este tipo de, bueno, no son operaciones, de intervenciones tan riesgosas? ¿Por qué alguien que, por ejemplo, tiene los medios y podría recurrir a un cirujano plástico con muchas más certezas, hace este tipo de cosas? ¿Son más rápidos los resultados? ¿Son mayores? ¿Qué pasa? La modelo tenía dinero como para hacerse una cirugía, ya que en aquel momento, hace 3 años, le cobraron 12.000 pesos, según se supo en los medios y en la causa. Y la paciente que en este momento falleció en La Pampa tenía hasta premios por atletismo en Santa Rosa La Pampa y a nivel nacional. Y llama la atención que gente de cierto nivel educativo y con medios propios, aún yendo a un hospital público a ponerse las prótesis de siliconas, acceda a inyectarse la silicona líquida, la vaselina, que cae de maduro por sentido común que eso no es bueno. Creo que si lo puso un médico, cosa que no sabemos y no lo podemos afirmar y lo dudo, le habrán dicho que le ponían metacrilato o alguna sustancia que no traía ningún problema al organismo. Y si ella no lo dijo nunca es porque sabe que hizo algo mal, que se lo puso a alguien que no era médico, y por eso en todos los medios de hoy sale que no en ningún momento dio la fuente ni quién se lo había puesto, y por eso hasta ustedes le confunden de que fue una autoaplicación, pero por lo general lo pone un tercero que no es médico. Doctor, ¿qué pasa en otros lugares del mundo con este tipo de aplicaciones? ¿Existen? ¿Hay también casos que llegan a estos trágicos finales? Yo estuve googleando, como hacen hoy los jóvenes, Latinoamérica. Y en Latinoamérica es muy común. En Venezuela encontré una página donde había caso por caso de muerte. Me llamó la atención que en el año 2013 superaban las 20 y pico de muertes, todas con nombre, apellido, la causa, el lugar donde murió, la foto de esa víctima.
y hasta los prófugos, en algún caso fue una clínica y lo aplicaron médicos y estaban prófugos, y llama la atención que en Latinoamérica esto se produce, digamos que en el subdesarrollo, ¿no? No creo que esto en Europa sea una práctica habitual, ni en los Estados Unidos, que obviamente debe estar totalmente prohibido, y en nuestro país también está. Lo que pasa es que no hay una ley, no hay nada prohibido, pero si llega una paciente con estos problemas, estos son lesiones graves y ya están tipificadas en el Código Penal, ¿no? O sea que solamente serían, como usted está diciendo, ¿no? Entrarían dentro de esa tipificación del Código de Lesiones Graves, pero no hay una ley exclusivamente vinculada a la salud que hable acerca de esta mala praxis de alguien que no ejerce la profesión, por ejemplo, o de algún otro tipo de delito mayor vinculado a realizar este tipo de prácticas. ¿No es ilegal en un punto? No, porque ya es un daño en el cuerpo, es una lesión grave, gravísima diría yo. Si la produce un médico, ahí ya sí es mala praxis, pero como no la produce un médico no podemos hablar de mala praxis. Cuando la produce un médico es mucho más grave todavía, ¿no? Porque ese médico sí tiene conocimiento de las lesiones que puede producir, y es habitual el tromboembolismo pulmonar, porque semejante aguja de ese grosor que ingresa, por ejemplo, en la cola, en la vena glútea, que mide más de 1,5 centímetros, es muy fácil que todo ese aceite que se inyecta llegue directamente al pulmón y en minutos tenga el tromboembolismo pulmonar. Pero llama la atención algo más grave. Usted dijo que no está tipificado que haya algunos no médicos. En nuestro país, un médico diplomado, alguien que tiene el título de médico, puede realizar cualquier práctica médica. Yo, cirujano plástico, puedo hacer una neurocirugía, un neurocirujano puede hacer una cirugía plástica, y alguien que no tiene ninguna especialidad también. Y eso es lo que vemos mal, y ahí sí debería estar el Estado reglamentando o legislando. En España pasó, los cirujanos, los médicos esteticistas, que eran casi 6.000, operaban, hacían lipoaspiraciones, ponían implantes mamarios, y los 300 cirujanos plásticos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica se opusieron y llegaron a legislar de que solamente las cirugías estéticas fueran hechas por especialistas en la materia. Hoy el título de especialista en cirugía plástica se obtiene con 3 años de especialización, más siendo cirujano previamente, otros 3 años de carrera en cirugía general. Pasa eso que por lo tanto, hay que hacer usted está diciendo de los esteticistas o de los médicos que no son cirujanos, pero que hacen una especialidad. No sé bien si eso es un posgrado o es una especialidad dentro de la medicina. O sea, después de terminar la carrera, los que son esteticistas, o sea, ellos sí no tienen prohibido por ley en la Argentina hacer este tipo de aplicaciones, porque de hecho hasta se promocionan en la televisión haciéndolo. Incluso lipoaspiraciones. Sí, algunos se promocionan, desgraciadamente algunos se promocionan en todos los programas de la tarde y no son cirujanos plásticos, y operan a famosas, y las famosas saben que ellos no son cirujanos plásticos y acuden a su consulta igual, ¿no? Hay mucho de marketing y bueno, está mal, ¿no? Pero los médicos esteticistas son muchas veces médicos, no quiero generalizar, pero habiendo una cantidad enorme, son médicos que no pueden lograr una formación en una especialidad, y les resulta mucho más fácil poner toxina botulínica, un relleno en la cara, adelgazar señoras gorditas y hacer tratamientos estéticos, pero en algún momento se animan a hacer una lipoaspiración, a poner una prótesis de silicona o a hacer un tratamiento invasivo, como son estos casos, y ya están invadiendo, por ejemplo, inyectan sustancias de relleno en la cara o algún tipo de sustancia sin tener la especialización adecuada, y ahí es donde están haciendo, en algunos casos, mala praxis. Claro, la mala praxis aparece cuando hay una lesión posterior, ¿no? Claro, pero ¿esteticismo qué es? ¿Es un posgrado, es un máster, es una especialidad después de terminar la carrera de la medicina? ¿Cómo vendría a ser ahora en la currícula médica? No existe la especialidad, se dan certificados en algunos centros de medicina estética,
pero que en realidad son posgrados que no dan ningún tipo de certificación. No existe médico estético, o sea, está el cirujano plástico o el dermatólogo. Puede poner toxina botulínica, puede poner rellenos faciales, o pueden hacer tratamientos en el resto del cuerpo, el cirujano plástico también. El médico esteticista es algo que queda a dos aguas, no tienen una carrera de especialización hecha y muchas veces aún algunos aparatos son usados por la secretaria del doctor que aprendió a utilizar esa terapéutica. La mesoterapia son pequeñas inyecciones para bajar volumen graso o producir algún rejuvenecimiento de la piel, y la hace gente que no es médica en un consultorio médico avalado por algún médico. Ahí es donde tiene que estar. La semana pasada hablábamos de una ley prohibiendo las cirugías estéticas en menores de 18 años, pero sí, nada se hablaba de que muchas de esas cirugías estéticas mal indicadas y con un afán de lucro la hacen médicos esteticistas y no cirujanos plásticos, que en nuestra cabeza no nos entra que operemos a una chica de 15 años que viene a ponerse prótesis mamarias de silicona, canjeándola por su fiesta de 15, como hablamos en este mismo espacio hace una semana atrás. Claro, porque obviamente detrás de cualquier intención que pueda tener un paciente está el criterio médico, ¿no? Y ahí me parece que es donde el único lugar donde se podría aplicar o instrumentar algún tipo de control, porque ese es el criterio que primaría a la hora de ejercer este tipo de prácticas que muchas veces son nocivas, e incluso psicológicamente hablando, ¿no? Como el caso al que usted hacía referencia. O sea, digo, ¿en qué situación una menor de 15 años, a una menor de 15 años se le puede indicar médicamente una cirugía de esas características, ¿no? Una menor de 15 años no alcanzó su desarrollo físico, mamario y psicológico. Entonces nosotros creemos que debemos esperar hasta los 17, 18 años o más a veces para operarla. Pero hay otras cirugías que sí se pueden hacer. Está el criterio del especialista, que es el que determina si se hace o no. Y nosotros después tenemos toda una responsabilidad médica, ética y legal, donde nos pueden acusar por mala praxis y nos tenemos que hacer cargo de esa acusación. Y desgraciadamente hay pacientes, muchas veces se muestran en la farándula, que van a alguien que es amiga, que le hace buenos tratamientos de mesoterapia, al tiempo le empieza a inyectar sustancias en el rostro, o van por tratamientos más agresivos haciendo radiofrecuencia, y un día le dicen, vení que te voy a inyectar metacrilato, y quizás es un médico sin ninguna especialidad, un nutricionista, como pasó con esta modelo hace 3 años que falleció, y uno le tiene confianza porque es su médico que hace años que le vienen haciendo tratamientos menores. En algún momento hacen un tratamiento mayor, más peligroso, y le producen la muerte, y ese daño ya es irreversible. Doctor, ¿no? por último, de todos estos tratamientos que acaba de mencionar, ¿cuáles son los que quienes nos estén escuchando tienen que ir a buscar en un consultorio médico? Usted habló recién de las inyecciones rellenos, toxina botulínica. Sí, de los rellenos y de todos los otros tratamientos estéticos que se hacen en muchísimos lugares a donde no hay médicos, ¿sí? Yo quería saber de todos esos que usted mencionó, ¿cuáles son los que específicamente una persona tiene que buscar en un consultorio médico y no puede delegarlo en un esteticista o en una persona de confianza, como hablaba recién? Para mí, ningún tratamiento tiene que ser hecho por una esteticista. La esteticista, convengamos que no es médico. Habló de radiofrecuencia, habló de cosas que una persona común podría decir, bueno, no está mal que lo haga en un instituto estético y no en un consultorio. Si le ponen una plancha para hacerle un poquito de masajes, un contractor, lo puede hacer una esteticista, pero para mí eso también lo tiene que hacer una kinesióloga estética que estudió 15 años para saber qué método aplicar. En el caso que ya sea invasivo, como es la mesoterapia, que se introducen pequeñas agujas y pequeñas sustancias en el cuerpo, ya es un tema invasivo y lo tiene que hacer un especialista.
En este caso lo hacen los dermatólogos, o puede ser un grupo de cirujanos plásticos que deleguen a otro médico bajo su supervisión pequeñas intervenciones. Pero ya cuando pasamos a intervenciones mayores, un láser, he visto en algunos lugares donde ponen, hacen tatuajes, y en el mismo lugar que hacen tatuajes, compraron un láser que sacan tatuajes, ¿no? Entonces ponen, acá te ponemos tatuajes y al lado hay un cartel que dice, te sacamos con láser el tatuaje. Y ese que saca y utiliza, o sea, el láser, por ejemplo, médico. El láser también es otra de las cosas peligrosas, y en ese sentido también la radiofrecuencia, que está muy de moda. Todos esos son tratamientos invasivos que los tiene que hacer un profesional con la debida responsabilidad y especialización en el tema. Muchos de estos temas tienen una aparatología muy moderna, que quizás un médico que lleva 30 años operando no lo sabe manejar, y alguien que lleva un año y que nació con esta nueva tecnología, se animan a utilizarlo. Pero si son cruentos, si introducen sustancias en el organismo, si van a quemar la piel como el láser, que tienen que conocer de dermatología, tienen que conocer, porque hacerlo es fácil. Enseñarle a mi secretaria a aplicar una luz en el cuerpo es fácil. El tema es que yo me haga cargo también de una posible complicación y saber cómo prevenirla y no realizar esa complicación. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, ha sido muy amable. No, les agradezco a ustedes por todo este tiempo y la posibilidad de explicar, y siempre consulten, señoras, a un cirujano plástico, a un dermatólogo para cualquier tratamiento, pero vayan a un especialista. Muchísimas gracias, hasta luego.